En el sendero del crecimiento espiritual, muchas veces llegamos a un punto donde sentimos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para manifestar aquello que anhelamos profundamente. Hemos visualizado, hemos afirmado, hemos meditado, hemos pedido con el corazón abierto y con la esperanza encendida. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, los resultados no llegan o no se manifiestan de la forma que imaginábamos. Y entonces surge la confusión, la frustración, el dolor de no entender por qué, si lo deseamos desde un lugar puro, la vida parece no corresponder con la misma intensidad. Es justo en ese momento de quietud, de pausa forzada por la realidad, donde se presenta una enseñanza esencial del camino espiritual. Para atraer verdaderamente aquello que deseamos, primero debemos aprender a soltar. Este concepto, aunque en apariencia simple, encierra una de las verdades más profundas y desafiantes del despertar interior, porque soltar, en su forma más pura, no se refiere únicamente a dejar ir lo que ya no queremos, sino a tener el coraje de soltar incluso lo que todavía deseamos, lo que aún amamos, lo que seguimos esperando, cuando reconocemos que ese apego, esa necesidad, ese deseo constante está bloqueando el flujo natural de la vida. Soltar es un gesto de apertura total, de confianza radical en algo que está más allá de nosotros, que escapa a la comprensión lógica de la mente, pero que es completamente evidente para el corazón. La vida sabe lo que hace. El universo está diseñado para sostenernos, no para castigarnos, pero necesita espacio para actuar. Y cuando nosotros ocupamos todo el espacio con expectativas, ansiedades, control y planes cerrados, no dejamos lugar para el milagro, para lo inesperado, para lo verdaderamente transformador. Muchos de nuestros deseos están basados en heridas. Pedimos amor porque sentimos que no lo recibimos en la infancia. Anhelamos éxito porque aún cargamos la sensación de no haber sido suficientes. Buscamos reconocimiento porque en algún punto nos convencimos de que necesitábamos validación para sentirnos valiosos. Y eso no está mal, es humano. Todos lo hacemos. Pero el verdadero acto espiritual no es simplemente obtener lo que pedimos, sino darnos cuenta de por qué lo pedimos, desde dónde lo pedimos, y si realmente eso que estamos atrayendo responde a un llamado del alma o a un miedo no resuelto. Soltar, entonces, es mirar con honestidad nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas y preguntarnos, ¿realmente esto es lo que necesito? Y muchas veces la respuesta será que no, que lo que verdaderamente necesitamos es sanar la herida que está detrás de ese deseo, no forzar su cumplimiento, que, más que atraer a una persona específica, necesitamos reconectarnos con nuestro propio valor, que más que obtener un resultado externo, necesitamos recordar que ya somos suficientes, tal y como somos. La paradoja, como siempre ocurre en lo espiritual, es que cuando soltamos la necesidad de obtener algo para ser felices, comenzamos a vibrar en una frecuencia de plenitud, de paz, de suficiencia. Y esa frecuencia es la más poderosa para atraer, porque no está teñida de ansiedad ni de carencia, sino de una apertura genuina, libre de condiciones. El universo responde a la vibración, no a la intensidad del deseo. Por eso, cuando soltamos, no estamos renunciando a nuestros sueños, sino confiando en que llegarán de la forma más sabia, más perfecta, más alineada con nuestro bienestar, incluso si no es como lo habíamos imaginado. Soltar es confiar. Confiar no desde la mente, sino desde el alma. Y confiar desde el alma implica abandonar la necesidad de entenderlo todo, de anticiparlo todo, de controlarlo todo. Porque la vida no se revela cuando la presionamos. Se revela cuando nos relajamos. Se manifiesta cuando dejamos de pelear con ella. Y para llegar a ese punto de confianza profunda, necesitamos practicar una rendición consciente, una entrega lúcida, que no es pasividad, sino una forma activa de estar presentes con lo que es,
sin intentar cambiarlo todo el tiempo. Este camino, por supuesto, no es fácil. Implica atravesar emociones intensas, aceptar la incertidumbre, tolerar el vacío, porque soltar no siempre es cómodo. Muchas veces sentimos que al soltar, perdemos una parte de nosotros, especialmente si nos hemos identificado con aquello que estamos dejando ir. Si he construido mi identidad alrededor de una relación, de un trabajo, de un logro, de un rol, soltar eso implica morir simbólicamente, y esa muerte puede ser dolorosa, pero también es liberadora, porque en cada acto de soltar, estamos renaciendo. Estamos recordando que no somos nada de lo que pasa por nuestra vida, sino la conciencia, que lo presencia todo, que lo vive todo, que lo transforma todo. El verdadero desafío no está en desear, sino en permitir. Y permitir requiere presencia, humildad y silencio interior. En un mundo que constantemente nos impulsa a hacer más, a correr más rápido, a conseguir resultados visibles y medibles, el acto de detenerse y soltar se convierte en una revolución silenciosa, un acto de valentía profunda. Es resistirse a la tentación de controlar cada paso del camino, y en cambio, abrirse a la sabiduría más grande del ritmo de la vida, que rara vez coincide con la urgencia de nuestros deseos, pero que siempre se alinea con el tiempo exacto de nuestro aprendizaje. A medida que soltamos, algo empieza a reconfigurarse dentro de nosotros. Al principio, puede sentirse como un vacío, como si faltara algo, como si perdiéramos el propósito. Pero con el tiempo, ese espacio se transforma en un contenedor de paz, en un lugar interno donde todo puede ocurrir sin necesidad de interferencia. Y es allí donde la magia comienza a operar. Porque cuando ya no necesitamos algo para ser felices, cuando no condicionamos nuestra plenitud a una circunstancia externa, entonces la realidad empieza a alinearse con nuestra vibración más elevada. Lo que realmente resuena con nuestra esencia aparece, no porque lo hayamos perseguido, sino porque hemos generado el campo interno para que se manifieste sin resistencia. Este es el principio que sustenta toda manifestación auténtica. No atraemos lo que deseamos desde la carencia, sino lo que somos en esencia. No atraemos desde el miedo, sino desde la confianza. No desde el me falta algo, sino desde el estoy completo. Y esa completitud no es un estado ideal o lejano, sino una disposición interna que cultivamos cada vez que elegimos la paz sobre la urgencia, la aceptación sobre la lucha, el presente sobre la expectativa. Algunas veces, soltar implica despedirnos de personas que amamos profundamente, relaciones que nos han acompañado por años, pero que ya no crecen con nosotros. En otras ocasiones, se trata de dejar ir sueños que ya no nos representan, aunque en el pasado hayan sido lo más importante, o incluso hábitos, actitudes, narrativas, personales que nos dieron sentido por mucho tiempo, pero que ahora nos impiden expandirnos. Todo eso forma parte de la evolución. La vida es un proceso constante de transformación, y cada etapa requiere una nueva versión de nosotros, más ligera, más auténtica, más alineada con lo que realmente somos. Soltar, por tanto, es permitir que la vida nos guíe hacia esa nueva versión. Y eso requiere una inmensa dosis de confianza, porque muchas veces el alma nos lleva por caminos que no tienen lógica, que no siguen el guión que habíamos planeado, pero que contienen las semillas de nuestra mayor expansión. Por eso, uno de los mayores actos de amor propio que podemos ofrecer es soltarnos a nosotros mismos. Soltar la versión de quienes creímos que teníamos que ser para ser amados. Soltar la exigencia de ser perfectos, productivos, agradables todo el tiempo. Soltar la necesidad de sostener una imagen que ya no representa nuestra verdad interior. Cuando hacemos eso, algo se abre. Empezamos a respirar más profundo, a vivir con más liviandad, a mirar la vida no como una serie de obstáculos que hay que superar,
sino como una danza sagrada entre lo que damos y lo que recibimos, entre lo que soltamos y lo que nos es devuelto en formas nuevas. Porque el alma no busca certezas, busca libertad. Y la libertad real nace del desapego, no de la indiferencia, sino de la comprensión profunda de que todo lo que llega a nuestra vida es pasajero, y su propósito no es llenarnos, sino enseñarnos. Desde 1900, esta perspectiva, soltar se convierte en una forma de sabiduría, no una renuncia resignada, sino una elección consciente de confiar en la inteligencia del proceso. Y cuanto más practicamos esa sabiduría, más entrenamos nuestra mente y nuestro cuerpo para vivir en el presente, sin cargar con lo que ya pasó, ni anticipar lo que aún no ha llegado. Entonces, no solo empezamos a atraer lo que deseamos, sino que también aprendemos a disfrutarlo cuando llega, sin miedo a perderlo. Porque ya no estamos atados a su permanencia. Hemos comprendido que todo tiene su ciclo, su ritmo, su inicio y su final, y que nuestra tarea no es retener, sino vivir plenamente cada instante. Y es precisamente en ese espacio de presencia donde ocurren las mayores transformaciones. Porque, mientras estamos ocupados intentando forzar los resultados, nos perdemos la belleza del instante. Pero cuando soltamos y simplemente somos, se revelan conexiones, oportunidades, ideas, intuiciones, sin que tengamos que perseguirlas. Es como si el universo esperara a que dejáramos de luchar para poder ofrecernos todo lo que tenía guardado para nosotros. Muchas veces, lo que más necesitamos soltar no son las personas, ni las situaciones, ni siquiera los sueños que ya no nos pertenecen. Lo que más nos cuesta dejar ir son los pensamientos, las creencias, las historias internas que nos contamos una y otra vez y que construyen la narrativa de nuestras vidas sin que siquiera lo notemos. Pensamientos como yo no puedo, nunca es suficiente, si no lo esfuerzo, no llega, nunca me eligen, si dejo de intentarlo, lo pierdo. Estas frases no son simples ideas sueltas, son estructuras energéticas que vibran dentro de nosotros y condicionan absolutamente todo lo que manifestamos. Soltar esos pensamientos implica más que afirmaciones positivas. Requiere presencia, escucha, coraje para ver lo que no queremos ver. Porque esas creencias no están ahí por casualidad. Nacieron de una experiencia emocional profunda, de una interpretación que hicimos en algún momento de nuestra vida, y que, en ese momento, tenía sentido. Quizás fue un rechazo, una pérdida, una herida de abandono, una humillación. Aquel niño o niña interior que necesitaba entender por qué dolía tanto, buscó una explicación. Y muchas veces, la explicación que encontró fue culparse. Algo está mal conmigo. No soy suficiente. Por eso me dejaron. Por eso no me aman. Por eso no llega lo que quiero. Y así, creamos un sistema de pensamientos que, aunque doloroso, nos da estructura, seguridad, un marco conocido. Por eso, soltarlo da miedo. Porque aunque nos limite, también nos protege. Nos da una razón. Nos mantiene a salvo del abismo del vacío. Pero ese vacío no es castigo, es espacio. Es el terreno fértil donde puede crecer una nueva versión de nosotros, más libre, más auténtica, más luminosa. Y para llegar allí, debemos tener el valor de mirar a los ojos a esos pensamientos, abrazarlos, agradecerles por habernos protegido y luego permitirles irse. Dejar que se disuelvan, no con lucha, sino con conciencia. Soltar también es perdonar. Y el perdón, a nivel espiritual, no siempre tiene que ver con el otro. Muchas veces se trata de perdonarnos a nosotros mismos, por haber aceptado menos de lo que merecíamos, por haber insistido donde no éramos vistos, por haber retenido lo que ya no nos correspondía, por no habernos escuchado cuando sabíamos que algo no estaba bien. Ese perdón profundo no se da en la mente, sino en el corazón, y aparece cuando podemos decirnos con honestidad,
Hice lo mejor que pude con lo que sabía y con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Ese es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Cuando perdonamos, soltamos la culpa, y cuando soltamos la culpa, abrimos el canal para recibir, porque la culpa es una de las energías más densas que podemos cargar. Nos mantiene atados al pasado, cerrados a la gracia, separados del flujo natural de la vida. Pero cuando dejamos de pelearnos con lo que hicimos, con lo que no supimos, con lo que perdimos, empezamos a volver al presente. Y en el presente, todo puede comenzar de nuevo. Soltar, entonces, también implica reconciliarnos con nuestro pasado, no para cambiar lo que ocurrió, sino para mirarlo desde una nueva perspectiva, con compasión. Porque todo lo que vivimos nos trajo hasta aquí. Cada dolor, cada error, cada pérdida, fue parte del camino que nos abrió la posibilidad de despertar. Y si estamos aquí, si estamos leyendo, escuchando, sintiendo estas palabras, es porque en lo profundo de nuestro ser sabemos que hay algo más, que hay una manera diferente de habitar la vida, que podemos vivir desde la paz, desde la conexión, desde la plenitud. Y para eso, tenemos que soltar. Soltar no es un acto único, es un proceso, es una práctica, un ritual silencioso que repetimos cada día, cada hora, cada vez que aparece el miedo, la duda, el impulso de controlar, cada vez que una parte de nosotros quiere aferrarse, protegerse, anticiparse. Ahí es donde respiramos, cerramos los ojos y recordamos, no tengo que saber cómo, solo tengo que confiar. Y confiamos, no porque tengamos garantías, sino porque elegimos vivir desde el amor, no desde el miedo. Y el amor, aunque parezca frágil, es la fuerza más poderosa del universo. Todo lo que se manifiesta desde el amor tiene raíz, tiene sentido, tiene propósito. Y cuando soltamos desde el amor, todo cambia, porque la energía que dejamos disponible al soltar no desaparece, se transforma. Y esa transformación es la que permite que nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas formas de ser entren en nuestra vida, no porque estemos escapando de lo anterior, sino porque hemos hecho el espacio interno para recibir lo nuevo con apertura y gratitud. Muchos creen que soltar es sinónimo de renunciar, de conformarse, de no luchar más, pero es todo lo contrario. Soltar, en su esencia más elevada, es un acto de empoderamiento profundo. Es reconocer que no todo depende de nosotros, que la vida tiene un flujo, un pulso, una inteligencia que opera más allá de nuestra voluntad personal. Es rendirse, sí, pero no desde la derrota, sino desde la sabiduría de saber que el control es una ilusión y que la verdadera fuerza nace en la entrega. Cuando sueltas, estás diciendo, confío en que si esto es para mí, llegará, y si no, algo mejor lo reemplazará. Estás honrando tu energía vital. Estás dejando de desgastarte en batallas que solo alimentan el ego, y estás comenzando a vivir en alineación con tu alma. Porque el alma no necesita empujar. El alma no ruega. El alma no fuerza. El alma simplemente vibra. Y desde esa vibración, atrae, une, manifiesta. En este punto del camino, muchas personas comienzan a experimentar lo que llamamos sincronías, pequeñas coincidencias que no parecen tener lógica, pero que se sienten profundamente significativas. Encuentros inesperados, mensajes que llegan en el momento justo, oportunidades que se abren sin buscarlas. Esto no es magia. Es consecuencia directa de haber soltado, porque al dejar ir la ansiedad, la necesidad, el apego, comenzamos a sintonizar con una frecuencia más sutil, más alineada con el flujo universal. Y esa frecuencia es la que permite que la vida nos sorprenda, que lo imposible se vuelva posible, que lo impensado se manifieste. Pero para vivir esa magia,
Tenemos que estar dispuestos a pasar por el umbral de lo desconocido, y eso requiere coraje, porque lo conocido, por más limitante que sea, es cómodo. Sabemos cómo movernos en él, sabemos qué esperar. En cambio, lo nuevo siempre viene envuelto en incertidumbre. No podemos predecirlo, no podemos medirlo, solo podemos recibirlo. Y para recibirlo, tenemos que confiar, abrirnos, expandirnos, respirar profundamente y decir, estoy listo para lo que venga, incluso si no se parece a lo que imaginé. Eso es soltar, es abrir las manos, es dejar de sostener con fuerza algo que quizás ya cumplió su ciclo. Es aceptar que lo que tiene que quedarse se quedará por sí solo y que lo que tiene que irse se irá, incluso si tratamos de retenerlo, porque el amor no se aferra, la abundancia no se exige, la paz no se fuerza, todo lo verdadero fluye libremente, y nuestra tarea espiritual más grande es aprender a vivir en ese fluir, sin miedo, sin prisa, sin necesidad de tenerlo todo resuelto. En ese fluir, comenzamos a descubrir una nueva manera de relacionarnos con la vida, ya no desde la lucha, sino desde la colaboración, ya no desde la exigencia, sino desde la gratitud, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia que ya somos, porque cuando soltamos todo lo que no somos, empezamos a recordar lo que realmente somos: conciencia, presencia, amor en movimiento. Y desde ese lugar todo se vuelve posible. Pero también es importante entender que el proceso de soltar no es lineal. Habrá días en los que te sientas fuerte, liviano, confiado, y otros en los que el miedo vuelva a aparecer, en los que te descubras otra vez aferrado, otra vez esperando, otra vez dudando. Y eso está bien, es parte del proceso. No estás retrocediendo, estás profundizando. Estás aprendiendo a navegar tus propios ciclos internos, a escucharte con más honestidad, a cuidarte con más ternura. Lo importante no es no sentir miedo. Lo importante es qué haces con ese miedo, si lo dejas paralizarte o si lo conviertes en un puente hacia tu crecimiento. Y cada vez que eliges soltar, aunque sea un poquito, aunque sea simbólicamente, estás entrenando a tu sistema nervioso para habitar un estado más elevado de conciencia. Estás expandiendo tu capacidad de recibir. Estás afirmando ante la vida, confío en ti y confío en mí. Y esa confianza, una vez sembrada, comienza a dar frutos. Quizás no de inmediato, quizás no de la forma que esperabas, pero inevitablemente, florece. Porque la vida siempre responde. No siempre con lo que crees que necesitas, pero sí con lo que realmente te hará crecer. Y crecer es el propósito más elevado de cualquier alma encarnada. Para cerrar, recuerda que soltar no es solo una práctica espiritual, sino una forma de vida que nos permite abrirnos al flujo ilimitado de posibilidades que el universo tiene reservado para nosotros. Cada vez que elegimos confiar y soltar, estamos alineándonos con nuestro propósito más profundo y permitiendo que lo mejor llegue a nuestras vidas. Si este video ha resonado contigo, te invito a dar like, suscribirte para más contenido que te inspire a crecer y despertar, y compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué cosas has soltado para atraer lo mejor en tu vida? Me encantaría saber tu perspectiva. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino de transformación.